Bien, hermanos, quiero invitarles por favor que se pongan en pie un momento para leer la palabra del Señor, ahí en Romanos capítulo 12. Y quiero leer para ustedes los versículos del 1 hasta el 4. Hasta el 3 vamos a leer, perdón. Vamos del 1 hasta el 3. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que ahora en este tiempo tan importante del culto de hoy, tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir el mensaje que está ahí en esta palabra, escrita por ti para cada uno de nosotros. Ayúdanos a recibirlos, ayúdanos a entenderlo, pero sobre todo ayúdanos a ponerlo en práctica. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo estoy bastante animado con la nueva serie de mensajes que va a comenzar pronto. Está basada en las enseñanzas sobre la persona de Jesucristo que aparecen en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Pero todavía no hemos llegado allí. Pero mientras tanto, habíamos decidido predicar sobre este tema tan importante que tiene que ver con lo que Dios espera que realmente le demos, la importancia de que lo hagamos bien y lo que eso significa para nosotros. Tristemente, muchas personas, cuando se trata del asunto de obedecer la palabra de Dios y seguir los preceptos que se enseñan en el Nuevo Testamento, las palabras de Cristo acerca de cómo realmente ser un buen cristiano, confunden las cosas y piensan que de esa manera, una, pueden llegar a ser salvos, otra, pueden pagarle a Dios lo que Dios hizo por ellos, otras pueden ganarse favores de Dios haciendo estas cosas. Y eso es muy triste, porque es sumamente frustrante, porque no hay manera de que nosotros nos portemos suficientemente bien como para pagarle a Dios lo que Él hizo por nosotros. No hay manera de que nosotros podamos hacer algo con buenas obras para tapar los pecados que ya hemos hecho. Por consiguiente, el concepto de ir a Dios con estas, vamos a decir, obligaciones cristianas o religiosas pensando en estas cosas es totalmente errado. Y repito, es frustrante. Sin embargo, la Biblia sí enseña que Dios está esperando de nosotros una ofrenda muy especial, y de eso vamos a estar hablando hoy. Pero repito, de eso no depende nuestra salvación. No es para alcanzar algo, es por algo, es como resultado de algo que ya hemos alcanzado. Y la cosa se hace en ese sentido muy distinta. No está ahí en sus boletines, hermanos, perdónenme, igualmente los hermanos del proyector, así que seguramente no lo van a tener ahí. Pero busquen en sus Biblias, por favor, Romanos 5, versículos 1 y 2, solamente para recalcar y aclarar este punto antes de entrar en el tema de Romanos 12, los primeros dos versículos de lo que vamos a estar hoy predicando. Y esto nos recuerda que cuando ofrecemos a Dios, cuando damos a Dios, cuando adoramos a Dios, cuando obedecemos a Dios, no se trata para alcanzar a Dios, para tener a Dios, para pagarle algo a Dios. Se trata como resultado del amor tan grande que hayamos recibido como respuesta a ese amor, nada que ver. Para recordarnos realmente por dónde viene
lo que ya tenemos, fíjense lo que dice Romanos 5, 1 y 2. ¿Cómo dice? Justificados pues por la fe. Somos justificados delante de Dios. ¿Por qué cosa? La fe, no por la religión que tenemos, no por las cosas que hacemos. Es por la fe, como dice, por la fe tenemos paz para con Dios, como dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? O sea, por ese Cristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual, como dice, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que fíjense, todas las cosas que son las más importantes que una persona pueda tener en su vida, que es estar bajo la gracia de Dios y no bajo el juicio de Dios, no bajo la ira de Dios, pero bajo el amor de Dios. Salir de esa terrible condición de estar bajo la ira de Dios es a través de la fe, dice aquí, en Jesucristo. Pues justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La paz que podemos tener con Dios fue alcanzada por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, que nos justificó, pagó por nuestros pecados. Y el día que ponemos la fe sincera en ese Cristo, ya hemos entrado a la gracia de Dios y no al juicio de Dios. Ahora, estando en la gracia de Dios, estamos, como dice, seguros y firmes. Porque se trata de lo que Cristo hizo por nosotros, no de lo que nosotros estamos haciendo para merecer eso. Cristo lo hizo todo por nosotros. Él nos regala esa fe y ahora estamos firmes y nos gloriamos en esa esperanza gloriosa. Hermanos, ahí está todo lo que significa un verdadero cristiano en el sentido de ser ya un hijo de Dios, de saber que está en las manos de Dios, de saber que está seguro en Dios. Así que no es por la ofrenda que damos, no es por la entrega que hagamos, no es por la religión que practiquemos, no es por lo bien que nos portemos, es por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. No es por obras para que nosotros nos gloriemos. Es por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Está claro eso? ¿Podemos seguir entonces? Vamos entonces a Romanos 12, que es de lo que se trata. Y aquí está hablando de un ruego del apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Y recuerden esto, y esto tiene que ver con lo que acabamos de decir. Esta actitud de entregar la ofrenda a Dios como algo agradable a Dios no es para todos, es para los cristianos, para los que han aceptado a Cristo, para los que están bajo la gracia de Dios. Esta carta no fue escrita a los romanos, la ciudad de Roma. Fue escrito a los romanos cristianos de la iglesia de Roma. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Es una carta escrita por el apóstol a una iglesia que está en Roma. Y por eso dice a los romanos, pero no es para la ciudad de Roma, no es para todo el mundo. Por consiguiente, Dios no está esperando que todo el mundo le entregue ofrendas o que tengan esta actitud de agradecimiento, porque están precisamente bajo el juicio de Dios. Él está esperando y está rogando a sus hermanos cristianos de la iglesia de Roma que ellos tomen una actitud correcta y hagan bien las cosas. Os ruego por las misericordias de Dios. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Yo recuerdo cuando era muchacho, quizás Dan se acuerde mejor que yo de eso porque me gustó mucho el cine por las cosas que me enseñó de cine. Una película se llamaba Los Dacios, creo que era húngara. Y en esa película, muy bien hecha, magnífica película, recuerdo, me impresionó. En aquella sociedad hacían unas competencias deportivas fuertísimas. El joven que salía más competente, que ganaba la competencia más fuerte, recuerdo, lo ponían encima en un lugar así en una roca. Venían dos sacerdotes, uno por los pies, el otro por la cabeza, y lo lanzaban a 3 espigas de madera empuntiaguda y ahí caía clavado y moría. Era una ofrenda al Dios
pagano de ellos. Cuando venía la cosecha y pedían lluvia, mandaban a alguien que le mandara un mensaje a Dios, a su Dios, en minúscula, ¿verdad? Entre comillas. Cuando iban a una guerra, iban a una batalla, pues necesitaban que Dios los ayudara, su Dios los ayudara y sacrificaban a alguien. Era un sacrificio de muerte. Pero aquí no está hablando el apóstol Pablo pidiendo a los hermanos de Roma que tomaran una especie de sacrificio donde entregaran sus vidas y murieran. Está hablando de un sacrificio vivo. Quiere decir de cosas que voy a hacer para mi Dios, el Dios que me salvó, el Dios que me dio su apellido, el Dios que me dijo, tú eres mi hijo, tienes una herencia eterna en los cielos. A ese Dios precioso, que era el Dios de la iglesia en Roma, el apóstol Pablo le está diciendo, entréguenle a ese Dios un sacrificio vivo. Hermanos, cuando cualquiera de nosotros hace algo obedeciendo a Dios y eso se convierte en una bendición para una persona, si consuela a una persona triste, si lleva a los ojos, a los pies de Cristo una persona perdida, si somos capaces de ayudar a una persona que necesita un amigo y estamos allí con ellos, cuando hacemos estas cosas en obediencia a Dios, eso es un sacrificio de cosas vivas que perduran en la vida de las personas, en las vidas de las familias, en las vidas de esas gente que quizás estaban atrapadas y ahora sienten la liberación, la paz del Señor Jesús. Así que algo vivo, algo palpable. Y efectivamente pueden ser almas consoladas, vidas gozosas que ahora tienen esperanza que antes no tenían. Una iglesia creciente que adora a Dios. Cuando llevamos a la congregación a la adoración, cuando participamos de un viaje misionero, las personas son restauradas, son cambiadas. Cuando vemos estas cosas que significan vida y esperanza. De eso se trata la ofrenda, el sacrificio que Dios espera de nosotros. Así que algo vivo, no para muerte. He visto muchas películas, no, y he visto también con mis propios ojos muchas personas que piensan que sacrificando físicamente su cuerpo agradan a Dios. Hacen promesas, después tienen que lacerarse el cuerpo o qué sé yo, cosas así, pensando que castigando este cuerpo físico es una especie de ofrenda de su cuerpo, pero hermanos, es una ofrenda muerta. Eso no produce absolutamente nada positivo. Pero cuando edificamos en una familia, cuando edificamos en la parte espiritual de un ser humano, y eso perdura, eso es vida. Ahora no solamente vamos a decir que es en ese sentido y que se tome a la ligera, porque está hablando, versículo 1, santo, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, eso quiere decir vuestras vidas, vuestro tiempo, en vuestra agenda, en su presupuesto, en cosas palpables, físicas, ese sacrificio que vivo, que es vida a otras personas, pero también dice santo. Así que no se trata solamente de hacer algo para Dios, se trata de hacerlo de una manera santa. Que la motivación sea santa. Que lo que quiero hacer salga de un corazón realmente donde lo principal signifique glorificar a Dios. Tristemente, muchos cuando tratan de hacer algo para Dios, la motivación no es tanto como glorificar a Dios como satisfacer su ego. Son los que necesitan ser aplaudidos, los que necesitan ser reconocidos, los que necesitan saber que todos saben lo que Él hizo. Y ahí ya no hay santidad. Cuando el foco de lo que estoy haciendo es para la gloria de Dios y nada más. Cuando la motivación de mi corazón significa de ese Dios que en su gran amor envió a su Hijo, de ese Dios que en su gran amor pasó por alto mis pecados y me ha perdonado y me ha hecho de su familia,
Por amor a ese Dios es que voy a entregar efectivamente mi cuerpo, mi tiempo, muchos de mis recursos para su gloria y para su honra. Ahí, hermanos, hay santidad. Los que no buscan los aplausos, los que buscan solamente que la gloria de Dios sea exaltada. Que realmente amando a Dios y amando a nuestro semejante, que en fin de cuentas es el mismo mandamiento según palabra de Cristo, el nombre del Señor sea levantado y no nosotros. Y lógicamente eso incluye también dejar atrás la vida de pecado y costumbres pecaminosas que aún todavía podamos tener. Y para eso es parte de la vida cristiana, como estudiamos hoy en la escuela dominical, ¿verdad? Tan importante la confesión del pecado. Confesión sincera, arrepentimiento sincero, buscando esa restauración constante con Dios, porque tristemente, constantemente estamos metiendo la pata. Por consiguiente, vamos a decir que el proceso de arrepentimiento y de confesión es parte de nuestra vida, porque nos seguimos equivocando. Cuando eso existe en nosotros, vamos a decir que lo que estamos haciendo realmente es santo. Lo estamos haciendo para exaltar el nombre de Dios. Y eso es agradable a Dios. Ese es el culto que Dios recibe. El culto que a Él le agrada de parte de sus hijos. El que se hace teniendo en cuenta ese espíritu. Entrego mi tiempo, si escribo mi cheque, si hago esto para el Señor, si lo que sea, en un sacrificio por algo vivo, por algo maravilloso que restaura vida, que levanta una iglesia, que hace las cosas nuevas en personas, si lo hago en el espíritu correcto, eso es santidad. Eso entonces es agradable a Dios. Es el culto que Él espera de sus hijos. Y lógicamente, y hoy mismo yo me sentí tan bien, a pesar de tantos hermanos que faltan del grupo, pero cuando estamos en ese espíritu de adoración y de alabanza a Dios, nos sentimos bien, ¿verdad que sí? Pero déjenme decirle, más aún que eso, es cuando el Señor se siente bien. Se siente bien porque Él está mirando que esa ofrenda, que ese sacrificio, que lo que le estamos dando es vivo, es santo, es para su gloria, es para su honra. Y entonces las cosas marchan bien. Entonces el Señor realmente sí es exaltado en todo lo que estamos haciendo, únicamente para Él. Y fíjense cómo dice y continúa. Ahí el versículo 12, el versículo 2, la primera parte, dice, no os conforméis a este siglo. Quiere decir que la cultura, la sociedad, todo lo que está a nuestro alrededor, no sea eso lo que nos conforme a nosotros, lo que nos dicte a nosotros cómo comportarnos, sino esa entrega, poner a Dios realmente en primer lugar en nuestra vida. Analizando, hermano, en estos días, porque estamos viviendo tiempos, hermanos, de transformaciones tremendas a nuestro alrededor, en este país, en todo el mundo entero, donde la sociedad está llamando cosas que la Biblia llama pecado, está diciendo que no lo es. Y de una forma oficial se enseña en nuestras escuelas, donde quiera, vamos a decir, cambiando los valores. Y pensando en esto, hermano, yo me di cuenta de algo. Hermano, esto no es nuevo. Esto ha estado ocurriendo hace ya por muchos años. Y no siempre la iglesia y los cristianos fueron firmes en no conformarse al siglo. Haciendo nada más que un poco de historia.
¿Cómo ustedes creen que fue posible que hubiese cristianos dueños de esclavos? Piensen esto. ¿Cómo habían cristianos que eran dueños de esclavos? ¿Cómo pudieron tapar de la Biblia todo lo que habla de que los hombres somos iguales a los ojos de Dios? Todos somos creados a la imagen de Dios. Y eran supuestos cristianos, pastores, y predicaban y defendían la esclavitud. Sobre todo en esta parte de Estados Unidos donde vivimos nosotros. Quiere decir que eso no es nuevo. ¿En qué momento, hermanos, hablando del asunto racial, muchos cristianos, cuando veían una relación interracial, por ejemplo, entre personas de dos razas, lo veían como algo horrible? Y lo veían y lo justificaban quizás hasta con textos de la Biblia, cuando en el fondo habían serios prejuicios de unas personas sobre otras. Y muchos cristianos vivieron eso y lo hacían. Quiere decir que por muchos años la sociedad sí ha estado influenciando directamente sobre la iglesia que se deja influenciar. Así que ahora que quieran redefinir el matrimonio, que ya no es entre un hombre y una mujer y todas estas cosas que claramente van en contra de los principios de la Biblia, ya ha venido existiendo durante siglos. Y yo sospecho, yo sé que siempre hubo verdaderos cristianos que dijeron que no a esas costumbres de la sociedad. Y si creemos, por ejemplo, que la Biblia enseña que la vida comienza desde que fue formada en el interior de su madre, y creemos que lo que está dentro del vientre de una mujer antes de nacer ya es una persona. Si creemos eso y lo aceptamos como la Biblia enseña, pero la sociedad enseña que no, que eso no es un ser todavía, que no existe, que eso puede ser asesinado, puede ser matado, puede ser sacado, todas esas cosas, y la sociedad nos está presionando. Una iglesia, un cristiano que no se conforma a este siglo, se mantiene firme en lo que la Biblia enseña, y la sociedad puede hacer lo que quiera. Pero nosotros como cristianos no debemos conformarnos a ese siglo, sino agarrarnos y mantenernos en la enseñanza del Señor, cueste lo que cueste. ¿Estaremos dispuestos? Yo sé que los billetes aquí, las monedas dicen: en Dios confiamos, en God we trust. Y honestamente, el día que lo quiten, a mí no me va a importar, con todo respeto, no me va a interesar mucho. Porque hace rato yo estoy mirando que este país hace rato que no confía en Dios. Así que ¿para qué tiene que estar en la moneda? Quien tiene que preocuparme es que yo confío en Dios. Me compré, me gustó tanto que me lo compré y no me lo quito. ¿Sabe lo que dice esto? In God I trust. Y lo tengo ahí para recordármelo siempre. Cualquier circunstancia de mi vida, cualquier problema que esté pasando, yo no sé si el Estados Unidos confía en Dios o no, creo que no, en general, pero yo voy a confiar en el Señor cualquier sea la circunstancia. Cualquier quiere decir que el mundo va a su manera, va en una dirección, y lo cierto es, hermanos, déjenme decirle, esto es real. Los verdaderos cristianos siempre han sido minoría. Siempre. Incluyendo cuando el rey era cristiano, cuando la policía era cristiana y cuando la sociedad se llamaba cristiana y a todos los niños los bautizaban, casi 100% de la población. Los verdaderos cristianos, los que no se conforman al siglo, los que se ofrecen a Dios en espíritu y en verdad, en un sacrificio santo, siempre han sido minoría. Y es bíblico. Cristo lo dijo. Yo no sé en qué momento alguien pensó lo distinto, porque el Señor lo dijo: estrecha es la puerta, angosto el camino, y pocos son los que lo hallan. Palabras de Jesucristo, ¿sí o no? Por consiguiente, el camino es estrecho, la puerta es estrecha, el camino es angosto, no es fácil.
No son multitudes, son uno a uno entrando. Los que van poniendo la fe en Jesucristo son los que van entrando uno a uno. Uno a uno. Y van por ese camino. Y el apóstol Pablo está diciendo a esos que escogieron ese camino, a aquellos que pusieron la fe en Jesucristo, aquellos que fueron salvos de sus pecados, aquellos que han recibido el amor de Dios y saben que Dios está con ellos porque creyeron en Jesucristo, ya están justificados por la fe. Ahora el Señor a través del apóstol está diciendo, ustedes les ruego que ofrezcan a Dios el verdadero sacrificio, la verdadera ofrenda. No se dejen embaucar, enrolar en este siglo. No se dejen llevar por la corriente, porque merece la pena ser distinto. Merece la pena comprometerse. Merece la pena dar en sacrificio tu cuerpo, tu tiempo, tus talentos para la gloria, algo vivo, algo que edifica. Vale la pena. Y otras cosas son artimañas de un enemigo que existe, que es real, para que tú no cumplas tu parte, para que tú no hagas lo que debes hacer. Déjeme decirle, hermano, y estoy seguro que lo he dicho muchas veces, pero el día que ponemos la fe en Jesucristo, el diablo perdió nuestro espíritu para siempre. Pero nuestra alma la va a seguir mortificando para hacernos inútiles, para que no vivamos la vida que glorifica a Dios, para que vivamos en preocupaciones, para que perdamos el gozo. Una de las primeras cosas que nos va a decir es hacer recordar las cosas que hicimos en el pasado, que ya están perdonadas. Ya están perdonadas, el Señor lo perdonó, así que eso es pasado. Pero el diablo trata ahí de recordarte, tú eres esto, tú fuiste aquello, tú hiciste aquello otro, etcétera, etcétera. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí, no os conforméis a este siglo, no dejes que ese mundo, y sobre todo por el líder de este mundo, haga influencia sobre ti, sino haz las cosas porque ahí hay un gran peligro. Hoy en la clase dominical, que aunque estuvo pobre en asistencia, la que yo asistí, magnífica clase, doy gracias a Dios por eso, todo lo que se participó allí. Y ahí estuvimos hablando sobre cuál será la línea hasta donde un cristiano deba llegar en comportamiento. Porque para algunos decían unos, pero de verdad si hay cristianos, no diciendo entre comillas, cristianos que entienden que ir a la playa es pecado. Para otros hacer esto, para otros hacer esto. Entonces hay un poco de confusión. Bueno, si yo soy cristiano y el Señor me está diciendo que entregue mi vida, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Cuál es la lista de las cosas que no debo hacer? Y yo creo que el punto principal es, no debo hacer lo que mi conciencia sabe que desagrada a Dios. Punto. No debo hacer lo que el Espíritu Santo que está en mí me está diciendo que eso desagrada a Dios y que acercarme demasiado a eso es un peligro para que el mundo haga mella, haga daño en mi vida, me influencie, me empuje. Si eso significa ir a una fiesta donde hay bebidas alcohólicas porque ahí me va a hacer tentación, pues no voy. Si significa que ya acercándome ahí quiere decir que estoy acercándome demasiado a un peligro donde soy vulnerable porque me conozco y sé que de qué pata cogeo, pues mejor no jugar con el diablo. Pero yo no voy a estar juzgando al hermano porque él no tenga el mismo problema que yo, de que él sí participe y que él sí vaya. ¿Se entiende lo que le digo? Pero hay que tener discernimiento de saber hasta dónde estoy disfrutando sanamente las cosas que este mundo ofrece sin que sean peligro para mi vida espiritual. Honestamente, yo ahora acabo de llegar de la playa, 2 semanas en la playa, la pasé muy bien. Estoy seguro que ahí había mujeres hermosísimas, intrusas, estoy seguro. Pero no es porque tenía la mía al lado que me estaba vigilando. Pero honestamente, ya no es tentación para mí para nada.
en lo absoluto, delante del Señor. Así que yo puedo ir a la playa sin problema. Pero si yo tuviera ese problema con los ojos, si tuviera esa debilidad, y conozco que es una cosa que pues no voy, o mentira, o voy a un lugar donde no haya nadie, o a una hora en que no vaya, pero es algo muy personal. Pero tenemos que estar conscientes. Leí esta fábula y es este cazador que sale a cazar y ve un oso. Y ya está listo para meterle el disparo al oso. Cuando el oso se da cuenta, le dice, un momentico, antes de disparar, vamos a ser civilizados, vamos a conversar. ¿Por qué tú me quieres matar a mí? ¿Yo te he hecho algo a ti? Dice el cazador, no, es que yo necesito la piel tuya porque tengo que hacer abrigo para mis hijos y necesito la carne tuya porque ahora viene el invierno y tengo que comer en mi casa y que sé yo sé cuándo. ¿Sabe cómo terminó la historia? El oso salió desayunado de ese día de ahí. Se comió al cazador. Porque con el peligro donde te puede destruir, tú no dialogas, tú le metes el tiro, tú te vas, tú huyes. Y aquí cuando está hablando de no dejarse influenciar por el mundo, o como dice el texto, no os conforméis a este siglo, incluye saber las cosas de esta cultura, de esta sociedad, de estas costumbres que te pueden hacer daño, que pueden hacer bajar la guardia y ser vencido por la tentación. Porque si hay un tentador que conoce tu debilidad. No todas las debilidades somos iguales. Lo que es tentación para uno, para otro no significa nada. Pero cada uno de nosotros conoce su debilidad y sabe que el diablo también la conoce. Pero más que todo eso, también reconocer cuando la sociedad va en contra de la voluntad de Dios y uno mantenerse firme. Así que no os conforméis a este siglo. Y más adelante dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que lo contrario de ser arrastrado por la sociedad, por las cosas que dicen que no son parte de lo normal, que todo el mundo lo hace, pero que sabemos va en contra de la palabra de Dios, es ser transformado por medio de la renovación, dice, de vuestro entendimiento. Hermanos, y esta es la clave, por lo cual el Señor quiere que nosotros le ofrezcamos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro tiempo en sacrificio vivo. No es porque Él lo necesite. Fíjense en esto. ¿Qué necesita Dios? Dios es sobre todo. Él lo tiene todo. Él no necesita nada de nosotros. Pero existe, y aquí se descubre cuál es la razón por la cual Él está pidiendo a sus hijos, a su iglesia, que se entreguen a Él de esa manera en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, un culto a Él que sea racional, que no sea solamente de alabanza o algo emotivo, que sea realmente de un compromiso donde el cuerpo se entrega al Señor en la obra del Señor, que no nos conformemos y no nos dejemos arrastrar por este siglo, es para que seamos transformados de una renovación de vuestro entendimiento. Miren, hermanos, cuando uno acepta a Cristo, da ese paso de fe, instantáneamente nuestros pecados fueron perdonados. El Señor nos dice, absuelto, ya eres libre, respira, estás bien conmigo, estás justificado. Ay, pero yo no he hecho nada, yo lo único que fue creer en ti. Alguien lo hizo por ti, se llama Jesucristo, mi hijo. Nació de una virgen, vino a este mundo, nunca cometió un pecado. Recibió el castigo terrible de la muerte en la cruz. Yo lo abandoné en la cruz. Él tuvo que clamarme, ¿por qué me has abandonado? Él pagó la ira que yo tenía contra el pecado tuyo, la puse en mi Hijo Jesucristo. Ahora tú lo crees, tú lo aceptas, tú estás perdonado. Eso es así, hermanos. Y muchos de los que estamos aquí experimentamos ese momento, amén. Lo experimentamos, sabemos que es real, sentimos un alivio, Señor, gracias.
Perdonaste mis pecados. Ahora no tengo que ser religioso, no tengo que pagar dinero, no tengo que venir aquí ni pagar promesas. Tú lo hiciste, gracias a Dios, es un regalo, es por gracia, hermano. Gracias es un regalo. Estamos bajo la gracia de Dios. Ahora, el Señor quiere que seamos renovados, que crezcamos, que maduremos, que poco a poco nos parezcamos más a quién, a su Hijo, a Jesucristo. Y eso sí no es de hoy para mañana. Eso es un proceso de nuestra vida. Y la forma de que eso ocurra no es tiempo de membresía en la iglesia. Sorry por lo que llevamos tantos años aquí. No es algo que viene por antigüedad. Es algo que viene cuando ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios. Cuando nos entregamos a Él, cuando le dedicamos el tiempo, cuando le servimos, cuando le seguimos, cuando hablamos a otros del amor de Cristo, cuando ayudamos al huérfano, cuando visitamos al preso, cuando compartimos con el que no tiene y le damos lo que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando hacemos todo eso, estamos de una manera santa, no para que nos aplaudan, que qué lindo, qué cristiano eres, agradable a Dios, santo. Entonces hay renovación, hay crecimiento. Y ese es un proceso, hermanos, que depende de realmente cuánto lo estemos haciendo o no. Por eso es verdad, hermano, y pasa, I'm sorry que lo diga así, que cristianos que llevamos 30 años en la iglesia estamos ahí todavía y uno que recién convertido nos pasa por al lado. Y estoy hablando en crecimiento, en madurez. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a entregar en sacrificio vivo al Señor su vida, lo que yo no he estado dispuesto a hacerlo por 30 años, o por 20, o por 15. Pero el Señor no quiere eso de sus hijos. Todos los que somos padres aquí queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos que estudien, queremos que se desarrollen, queremos que, diríamos una expresión popular, que echen para adelante, que crezcan, que tengan éxito en muchos aspectos de sus vidas. El Señor quiere eso de nosotros también, pero en lo más importante, que es en lo espiritual. Y para que eso ocurra, tiene que ocurrir esto, tenemos que tomar esa decisión. Por eso es que el apóstol Pablo diciendo, os ruego, que no sé cómo decir, os ruego. Es un clamor del apóstol. Que no sean cristianos mediocres, que tengan fruto y lo tengan en abundancia, que maduren en la fe. Para eso entréguense. El culto a Dios no solamente se trata del culto del domingo de alabar al Señor, se trata de entregar tu cuerpo en sacrificio vivo, entrégate a Él, busca tu tiempo, comparte con otros, discipúlate, conoce más de la Biblia, aprende cómo hablar de Cristo, siente compasión con los que están al lado tuyo, ora por los que no conocen del Señor y pídele a Dios que te use, déjate usar, pierde el miedo, entrégate, hazlo. Ese es el sacrificio que trae, por consiguiente, de una manera natural, una renovación. Habla de entendimiento y es algo que siempre me ha gustado. Yo doy gracias a Dios porque desde joven quise estudiar la palabra de Dios y aprender de Dios, no como un dogma, no como algo que había que aprender, sino que me entrara en la mente. Que mi entendimiento llegara a sentir que Dios es real. No tomar decisiones porque mi papá era pastor y porque eran bautistas y yo tenía también que ser bautista. No. Sino poder analizar y decir, bendito sea Dios, este es un Dios real, cambió mi vida. Y renovar en ese espíritu y seguir adelante y crecer, ser útil, ser utilizados. Hermanos, vamos a ser sinceros. Cuando leemos Filipenses 4:13, realmente puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
¿Será un cliché espiritual religioso? ¿Será palabrería religiosa? ¿O de verdad, así delante de Dios, a conciencia, yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo? Ese es mi espíritu, así enfrento yo la vida. ¿O me ahogo un vasito de agua? ¿O vivo preocupado por el trabajo? ¿O vivo preocupado por la salud? ¿Será que cualquier cosa, pero que no me dé cáncer? Pero si me da cáncer, olvídate de todo lo puedo. Todo lo puedo menos que tenga cáncer. Todo lo puedo mientras que no le pase nada a mis hijos. Todo lo puedo, pero que a los nietos míos no le pase nada. O decir, todo lo puedo en Cristo. Hermanos, en Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es fuerte, ¿sí o no? Realmente todo yo estoy crucificado con Cristo, todos mis deseos, todo. Realmente yo me comporto todo el tiempo 100% como Cristo, o esto es un cliché más religioso que yo repito. Estas cosas están puestas en la palabra para que sean una realidad en la vida del cristiano. Cristo quiere que todos lo podamos en Él. Cristo quiere que vivamos como Él. Pero eso no se obtiene cantando, ni se obtiene repitiéndolo. Se obtiene entregando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como un culto racional. Y eso trae renovación y crecimiento y madurez en nuestra vida. Y cuando ofrecemos a Dios esos hermanos de nosotros, pensemos en las cosas de nosotros que más nos gusta y que sabemos nos separan de Dios. Oh, sí. Porque no nos engañemos. Esta herencia de Adán que tenemos aquí sigue con nosotros. El espiritual ese que se separó del cuerpo y es puro espíritu, ese no existe. Bueno, está muerto, ¿no? Mientras estamos vivos, andamos con el cuerpecito hasta arriba. Algunos un poquito pasados pero cuando habla del cuerpo, no habla de lo físico. Está hablando de ese es tú, de tu forma de ser. Con todas esas tendencias, con todas esas cosas que tú sabes que desagradan a Dios. Y esas cosas que están en ti son las que el Señor quiere que tú las entregues como un sacrificio a Dios para que Él las cambie, para que Él las transforme y tú tengas una renovación que es diaria, que es constante y crezcas espiritualmente para tu gloria y que puedas decir realmente algún día la gente ya me confunde con Cristo. La gente ve en mi mirada, ve en mi actuar, en la forma en que me entrego, piensa que es el mismo Dios que está allí cuando les visito, cuando les hablo. Y que podamos salir de ese tradicionalismo religioso que a veces nos mata. Porque ya nos acostumbramos a hacer las cosas igual. Hermano, renovación significa cosas nuevas, ¿verdad? Renovarse es algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y no estoy hablando de que todos los días el domingo sea el culto distinto, no estoy hablando del culto, estoy hablando de nuestras vidas. Tradición religiosa en nuestras vidas. Rutina de hacer lo mismo siempre. Conformarnos a la mediocridad, a la falta, a no tener frutos. A vivir en preocupaciones como que es normal que los cristianos vivan preocupados. No es normal que los cristianos vivan preocupados porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Jehová mi pastor, nada me faltará. Para llegar a esa convicción así, nada me faltará. Tranquilo. Perdiste el trabajo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bendito sea el Señor. Él provee. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el proceso de vivir la vida de esa forma. Es el proceso de crecimiento, de renovación. Y para eso realmente hay que decidirse a escuchar el clamor. Os ruego, dice el apóstol Pablo, que ofrendemos nuestra vida de esa manera. Y concluimos como termina ese versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo termina?
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que comprobar, quiere decir, el resultado del experimento de nuestra vida, de que realmente la voluntad de Dios es buena y es perfecta, no se equivoca con nosotros y que todo marcha, es cuando nos decidimos a dar este tipo de culto a Dios, de entregarnos a Él, de esta manera, de esa manera, bíblicamente. Es cuando experimentamos, hermanos, realmente la maravilla del poder de Dios y de la presencia de Dios. No hay una de las cosas más lindas que pasa a un cristiano es ver el poder de Dios transformando a una persona ahí delante de tus propios ojos. ¿No es maravilloso, hermano? ¿Cómo usted puede experimentar eso? Cuando usted se deja usar por Dios para predicar de Cristo. Mientras tanto lo estará oyendo, pero nunca lo va a experimentar. Así que para experimentar y comprobar la buena voluntad de Dios y el poder de Dios maravilloso en nuestra vida, hay que decidirse a hacer algo con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestra chequera, con nuestros recursos, con lo que Dios nos ha dado. Y entregarlo a Dios y decir, aquí estoy, poco a poco, púleme, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Cómo es la cosa? Meterle el cuerpo en sacrificio vivo para el Señor. Y las experiencias van a estar ahí. Vamos a ver la mano milagrosa de Dios haciendo cosas, hermanos, que no pensábamos, que sabíamos por teoría que Dios las hacía, pero nunca la habíamos experimentado. Desde levantando a un enfermo, hasta sacando un demonio de una persona, hasta tantas cosas que Dios va a hacer el día que está haciendo, pero que nosotros vamos a ser testigos. Pero más que testigos vamos a ser coparticipantes. No protagonistas, pero por lo menos con un papel secundario allí, pero con un papel allí, para que la obra del Señor se haga. Y esa es la experiencia que nos hace crecer. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te alabo, bendigo, te exalto. Gracias por tu palabra. Gracias porque es clara en lo que debemos de hacer. Y es clara en los resultados que trae cuando lo hacemos. Nuestra petición, cada uno de nosotros, es que tú nos ayudes, Señor. Porque solos no podemos tomar la decisión y responder a este ruego. Fue tu Espíritu Santo quien habló a través del apóstol Pablo, rogando a aquella iglesia de romanos que tomaran esa actitud, esa posición, esa entrega, practicaran una verdadera religión, que lo hicieran de corazón. Y yo te suplico, Señor, que ese llamado de tu Espíritu Santo a la iglesia de los romanos, que también ha sido extensiva a cada uno de nosotros, porque también fuimos bendecidos como fueron bendecidos ellos, para que nosotros aceptemos el reto. Para que con tu ayuda humildemente nos pongamos en tus manos y permitamos con mucha humildad que termines en nosotros la obra que un día comenzaste. Tú quieres terminar bien tu obra con nosotros, pero nos corresponde a nosotros darte el culto racional, entregarte lo que tú nos pides de la forma en que lo pides. Ayúdanos, Señor, a tomar esa decisión y hacerlo bien para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén.